Desde mucho antes de que existieran los reinos, las religiones organizadas o los libros que intentaron explicar el mundo, ya había figuras que caminaban entre la luz y la sombra. Mujeres que observaban el cielo con una atención que otros no comprendían, que conocían el lenguaje secreto de las plantas, que sabían cuándo sembrar, cuándo sanar y cuándo dejar que la naturaleza siguiera su curso. No se las llamaba brujas. Ese nombre llegaría mucho después, cargado de miedo y de odio. En aquellos tiempos remotos, eran simplemente las sabías, las guardianas de un conocimiento que parecía heredado de la propia tierra. En las primeras aldeas neolíticas, su presencia era indispensable. Cuando un niño enfermaba, cuando una tormenta amenazaba las cosechas, cuando un animal nacía con deformidades que la comunidad no entendía, todos acudían a ellas. No porque creyeran que tenían poderes sobrenaturales, sino porque eran las únicas que habían dedicado su vida a observar, a experimentar, a recordar. Sabían que raíces calmaban la fiebre, que cortezas podían detener una hemorragia, que rituales ayudaban a mantener la cohesión del grupo. Su sabiduría era práctica, pero también espiritual. Y esa mezcla las convertía en figuras respetadas, aunque siempre envueltas en un halo de misterio. En Mesopotamia, las primeras civilizaciones dejaron constancia escrita de estas mujeres. En tablillas de arcilla se describen rituales para expulsar espíritus malignos, proteger hogares o atraer la fertilidad. No eran prácticas clandestinas. Formaban parte de la vida cotidiana. La magia no era vista como algo opuesto a la razón, sino como una extensión de la realidad. Los dioses, los espíritus y las fuerzas invisibles convivían con los humanos, y las sabías eran el puente entre ambos mundos. En Egipto, las sacerdotisas de Isis dominaban el arte de los amuletos, los ungüentos y los encantamientos. Su magia era considerada sagrada, una herramienta para mantener el equilibrio del cosmos. Nadie las perseguía. Nadie las temía. Eran parte esencial del orden social y religioso. En Grecia, sin embargo, la figura de la hechicera empezó a adquirir un matiz más ambiguo. Circe, Medea y otras mujeres poderosas aparecían en los mitos como seres capaces de transformar, seducir o destruir. Su magia fascinaba, pero también inquietaba. Los filósofos comenzaron a desconfiar de quienes decían controlar lo invisible. Y aunque las sacerdotisas seguían siendo respetadas, la idea de que una mujer pudiera poseer un poder independiente del Estado o de los dioses empezó a generar recelo. Roma heredó esa dualidad. La magia cotidiana era aceptada, amuletos, conjuros domésticos, pequeñas supersticiones. Pero la magia que desafiaba la autoridad del Estado era castigada. Las primeras leyes contra la hechicería no surgieron por motivos religiosos, sino políticos. El imperio temía a quienes podían influir en la población sin pasar por los canales oficiales. Y aunque las sabías seguían existiendo, su posición comenzó a volverse más frágil. Con la expansión del cristianismo,
esa fragilidad se transformó en peligro. La nueva religión buscaba establecer un orden moral claro, una separación estricta entre lo divino y lo profano. La magia, que durante milenios había sido parte natural de la vida humana, empezó a ser vista como una amenaza espiritual. No porque se creyera realmente en su eficacia, sino porque competía con la autoridad de la Iglesia. Las sabías, que durante siglos habían sido respetadas, comenzaron a ser observadas con sospecha. Su conocimiento ya no era un don, era una posible puerta al mal. Pero incluso en ese contexto, durante los primeros siglos medievales, la Iglesia no creía realmente que las brujas existieran. Los teólogos afirmaban que las mujeres que decían volar por la noche o hablar con espíritus estaban engañadas por ilusiones del demonio. No eran culpables, sino víctimas de engaños. Sin embargo, esa postura cambiaría lentamente, alimentada por supersticiones populares, tensiones sociales y la necesidad de encontrar culpables en tiempos de crisis. Y cuando ese cambio se consolidó, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Con el paso de los siglos, la sospecha se convirtió en una sombra que acompañaba a todas aquellas mujeres que conservaban conocimientos antiguos. Las aldeas dependían de ellas, pero también las temían. La contradicción era evidente, eran necesarias para sanar, para asistir en los partos, para preparar remedios que los médicos formados en monasterios no conocían. Pero al mismo tiempo, su independencia, su capacidad para actuar fuera de las estructuras religiosas y su cercanía con la naturaleza despertaban recelos. En un mundo donde la Iglesia buscaba controlar cada aspecto de la vida espiritual, estas mujeres representaban un espacio que escapaba a su dominio. La Inquisición, creada inicialmente para combatir la herejía, no se centró en las brujas durante sus primeros años. Sin embargo, su existencia generó un clima de vigilancia constante. Cualquier desviación de la doctrina podía interpretarse como un pacto con fuerzas oscuras. Y en ese ambiente, las historias de brujas comenzaron a tomar forma. Se hablaba de mujeres que se reunían en bosques apartados, que realizaban rituales nocturnos, que invocaban espíritus o demonios. La mayoría de estas historias eran rumores, exageraciones o malentendidos, pero poco a poco fueron adquiriendo fuerza. La figura del Sabbat, la supuesta reunión nocturna de brujas, surgió en este periodo. No era un hecho real, sino una construcción cultural alimentada por el miedo y la imaginación popular. Se describía como una parodia grotesca de la misa cristiana, con banquetes, bailes y pactos demoníacos. En realidad, muchas de estas descripciones mezclaban elementos paganos, supersticiones locales y propaganda religiosa. Pero en una época marcada por la ignorancia y la superstición, estas historias se aceptaban sin cuestionamientos. A medida que Europa avanzaba hacia finales de la Edad Media, las tensiones sociales aumentaban. Las hambrunas, las guerras y las epidemias devastaban regiones enteras. La peste negra, en particular,
dejó una huella profunda en la mentalidad colectiva. Millones de personas murieron en pocos años y la desesperación llevó a buscar culpables. En ese contexto, las mujeres que vivían al margen, que no encajaban en los roles tradicionales, que tenían conocimientos que otros no entendían, se convirtieron en objetivos fáciles. La transición del respeto al miedo no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento, alimentado por la necesidad de encontrar explicaciones a lo inexplicable. Cuando una vaca moría sin razón aparente, cuando una tormenta destruía una cosecha, cuando un niño enfermaba repentinamente, la comunidad buscaba responsables. Y en un mundo donde la ciencia aún no podía explicar muchos fenómenos, la magia se convirtió en la respuesta más sencilla. Las sabías que durante siglos habían sido pilares de la comunidad empezaron a ser vistas como posibles causantes de desgracias. La Iglesia, que inicialmente había negado la existencia real de las brujas, comenzó a cambiar su postura. Algunos teólogos empezaron a argumentar que las brujas no solo existían, sino que actuaban en colaboración con el demonio. Esta idea se extendió rápidamente, alimentada por sermones, relatos populares y la necesidad de reforzar la autoridad religiosa. La magia, que antes había sido una herramienta, se convirtió en un enemigo espiritual. Y las mujeres que la practicaban, o que simplemente eran percibidas como diferentes, se convirtieron en amenazas. En este periodo, la figura de la bruja se consolidó como un símbolo del mal. No importaba si una mujer era realmente culpable de algo. Bastaba con que fuera pobre, anciana, solitaria o simplemente poco querida por sus vecinos. Las acusaciones podían surgir por motivos triviales, una discusión, una mirada malinterpretada, un gesto extraño. Y una vez que la sospecha caía sobre alguien, era casi imposible librarse de ella. La comunidad, impulsada por el miedo, prefería señalar a un culpable antes que aceptar la incertidumbre. La Edad Media tardía se convirtió así en el caldo de cultivo perfecto para lo que vendría después, una persecución sistemática, organizada y brutal que marcaría uno de los episodios más oscuros de la historia europea. La figura de la bruja, que había nacido como símbolo de sabiduría y conexión con la naturaleza, estaba a punto de transformarse en el enemigo público número uno. Y el mundo, impulsado por el miedo y la ignorancia, se preparaba para encender las hogueras. El miedo, una vez encendido, se convirtió en un fuego que nadie parecía capaz de apagar. A finales del siglo XV, Europa entró en una espiral de paranoia que transformó rumores en certezas y sospechas en condenas. El punto de inflexión llegó con la publicación de un libro que marcaría para siempre la historia, un manual que afirmaba conocer la naturaleza de las brujas, sus métodos, sus pactos y la forma de identificarlas. Su mensaje era claro y devastador: las brujas existían, actuaban en secreto y debían ser eliminadas sin piedad. Aquella obra, escrita con una mezcla de fanatismo y obsesión, se difundió rápidamente,
alimentando la histeria colectiva. A partir de ese momento, las acusaciones comenzaron a multiplicarse. Bastaba con que una mujer fuera solitaria, discutiera con un vecino o simplemente cayera en desgracia para que la sospecha recayera sobre ella. Una vaca enferma, una tormenta inesperada, un niño que enfermaba sin explicación, cualquier desgracia podía interpretarse como obra de una bruja. No importaba si una mujer era realmente culpable de algo. Bastaba con que fuera pobre, anciana, solitaria o simplemente poco querida por sus vecinos. Las acusaciones podían surgir por motivos triviales, una discusión, una mirada malinterpretada, un gesto extraño. Y una vez que la sospecha caía sobre alguien, era casi imposible librarse de ella. La comunidad, impulsada por el miedo, prefería señalar a un culpable antes que aceptar la incertidumbre. La Edad Media tardía se convirtió así en el caldo de cultivo perfecto para lo que vendría después, una persecución sistemática, organizada y brutal que marcaría uno de los episodios más oscuros de la historia europea. La figura de la bruja, que había nacido como símbolo de sabiduría y conexión con la naturaleza, estaba a punto de transformarse en el enemigo público número uno. Y el mundo, impulsado por el miedo y la ignorancia, se preparaba para encender las hogueras. El miedo, una vez encendido, se convirtió en un fuego que nadie parecía capaz de apagar. A finales del siglo XV, Europa entró en una espiral de paranoia que transformó rumores en certezas y sospechas en condenas. El punto de inflexión llegó con la publicación de un libro que marcaría para siempre la historia, un manual que afirmaba conocer la naturaleza de las brujas, sus métodos, sus pactos y la forma de identificarlas. Su mensaje era claro y devastador: las brujas existían, actuaban en secreto y debían ser eliminadas sin piedad. Aquella obra, escrita con una mezcla de fanatismo y obsesión, se difundió rápidamente, alimentando la histeria colectiva. A partir de ese momento, las acusaciones comenzaron a multiplicarse. Bastaba con que una mujer fuera solitaria, discutiera con un vecino o simplemente cayera en desgracia para que la sospecha recayera sobre ella. Una vaca enferma, una tormenta inesperada, un niño que enfermaba sin explicación, cualquier desgracia podía interpretarse como obra de una bruja. Y una vez que la acusación se pronunciaba, era casi imposible escapar. La comunidad, impulsada por el miedo, prefería señalar a un culpable antes que aceptar la incertidumbre. Los interrogatorios se convirtieron en rituales de sufrimiento. Las autoridades, convencidas de que las brujas ocultaban sus crímenes mediante pactos demoníacos, recurrían a la tortura para obtener confesiones. Bajo un dolor insoportable, muchas mujeres admitían lo que fuera necesario para que terminara. Confesaban haber volado por la noche, haber asistido a reuniones secretas, haber firmado pactos con el diablo. No porque fuera cierto, sino porque era lo que los inquisidores querían escuchar. Y esas confesiones,
obtenidas bajo tormento, se utilizaban como prueba para condenar a otras. Entre los siglos XV y XVII, decenas de miles de personas fueron ejecutadas por brujería en Europa. La mayoría eran mujeres pobres, ancianas, viudas o simplemente diferentes. Pero también hubo hombres, niños e incluso sacerdotes acusados de colaborar con fuerzas oscuras. En algunas regiones, la persecución alcanzó niveles inimaginables. Pueblos enteros quedaron marcados por el miedo. En ciertos lugares, la mitad de las mujeres fueron acusadas en cuestión de meses. La histeria se extendía como una enfermedad, saltando de una aldea a otra, alimentada por rumores, supersticiones y la necesidad de encontrar culpables. La caza de brujas no fue solo un fenómeno religioso, también fue político. Los gobernantes la utilizaron para reforzar su autoridad, para eliminar opositores o para controlar a la población. En tiempos de crisis, señalar a un enemigo común era una forma eficaz de mantener el orden. Y las brujas, convertidas en símbolo del mal, eran el blanco perfecto. La Iglesia, por su parte, veía en la persecución una oportunidad para reafirmar su poder espiritual. Cada juicio, cada confesión, cada ejecución reforzaba la idea de que el mundo estaba lleno de peligros invisibles que solo la fe podía combatir. En América, la historia se repitió. En 1692, en un pequeño pueblo de Massachusetts, un grupo de niñas afirmó estar poseído por espíritus malignos. Sus acusaciones se extendieron rápidamente y la comunidad, ya predispuesta al miedo, reaccionó con violencia. Decenas de personas fueron arrestadas, interrogadas y condenadas. 20 de ellas fueron ejecutadas. El caso de Salem se convirtió en un símbolo de cómo el miedo puede destruir una sociedad desde dentro, cómo la histeria puede convertir a vecinos en enemigos y cómo la justicia puede deformarse hasta convertirse en un instrumento de terror. Pero incluso en los momentos más oscuros, hubo quienes se atrevieron a cuestionar la persecución. Filósofos, médicos y juristas comenzaron a señalar las inconsistencias de los juicios, la falta de pruebas reales, la irracionalidad de las acusaciones. Algunos argumentaban que las confesiones obtenidas bajo tortura no podían considerarse válidas. Otros señalaban que muchos de los supuestos síntomas de brujería podían explicarse mediante enfermedades, trastornos o simples malentendidos. Poco a poco, estas voces comenzaron a ganar fuerza. La llegada de la Ilustración marcó un cambio profundo. La razón, la ciencia y el pensamiento crítico empezaron a imponerse sobre la superstición. Los tribunales dejaron de aceptar testimonios basados en visiones, sueños o rumores. Las leyes se reformaron. La idea de que una persona pudiera volar, invocar demonios o causar tormentas mediante conjuros comenzó a ser vista como absurda. Y así, lentamente, la caza de brujas perdió fuerza. No desapareció de inmediato, pero su poder se debilitó. El fuego que había consumido a miles de personas empezó a extinguirse.
Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las cicatrices de aquellos siglos de persecución quedaron grabadas en la memoria colectiva. La figura de la bruja, que había nacido como símbolo de sabiduría y conexión con la naturaleza, había sido transformada en un monstruo. Y aunque el mundo comenzaba a dejar atrás esa visión, la sombra de las hogueras seguiría proyectándose durante mucho tiempo. A medida que el fuego de la persecución comenzaba a extinguirse, Europa entró en una nueva etapa. El miedo no desapareció de un día para otro, pero la razón empezó a abrirse paso entre las sombras. Los tribunales, que durante siglos habían aceptado confesiones obtenidas bajo tortura, comenzaron a cuestionar su validez. Los jueces, antes convencidos de que las brujas actuaban en secreto para destruir el orden cristiano, empezaron a exigir pruebas reales, testimonios verificables, evidencias que no dependieran de sueños, visiones o rumores. Y al no encontrarlas, los juicios se volvieron menos frecuentes. La ciencia avanzaba con rapidez. Los fenómenos que antes se atribuían a la magia comenzaron a tener explicaciones naturales. Las enfermedades, que durante siglos habían sido vistas como castigos divinos o maldiciones, empezaron a entenderse como procesos biológicos. Las tormentas, los eclipses, las plagas y los comportamientos extraños dejaron de ser interpretados como señales del demonio. La visión del mundo cambió, y con ella cambió también la percepción de la brujería. Sin embargo, la figura de la bruja no desapareció. Simplemente se transformó. En el siglo XIX, el romanticismo rescató su imagen, pero no como un monstruo, sino como un símbolo de rebeldía, misterio y conexión con la naturaleza. Poetas, pintores y escritores comenzaron a representarla como una mujer libre, indomable, ajena a las normas sociales. Ya no era la anciana encorvada que conspiraba en la oscuridad, sino una figura poderosa, casi mítica, que encarnaba la fuerza de lo salvaje y lo desconocido. En este periodo, la bruja se convirtió en un arquetipo cultural. Representaba lo prohibido, lo marginal, lo que la sociedad había intentado reprimir. Y esa transformación no fue casual. Durante siglos, la persecución había sido una herramienta para controlar a las mujeres, para limitar su autonomía, para castigar cualquier forma de independencia. El romanticismo, al reinterpretar la figura de la bruja, devolvió a esas mujeres un poder simbólico que les había sido arrebatado. En el siglo XX, la transformación continuó. Movimientos neopaganos como la Wicca interpretaron la brujería como una religión centrada en la naturaleza, la energía y los ciclos lunares. Para muchas personas, la bruja dejó de ser un símbolo de maldad y se convirtió en un emblema de espiritualidad alternativa. La magia ya no era vista como un pacto con fuerzas oscuras, sino como una forma de conectar con el mundo natural, de honrar lo femenino, de recuperar tradiciones ancestrales que habían sobrevivido a pesar de la persecución. La cultura popular también jugó un papel importante. El cine,
la literatura y la televisión multiplicaron las representaciones de brujas, desde las malévolas de los cuentos infantiles hasta las heroínas modernas que luchaban contra fuerzas sobrenaturales. Cada generación creó su propia versión del arquetipo, adaptándolo a sus miedos, sus deseos y sus fantasías. Pero detrás de todas esas representaciones, la historia real seguía latente, una historia marcada por la ignorancia, el miedo y la violencia. Hoy, la palabra bruja ya no es una condena. Es un símbolo complejo, lleno de matices. Para algunas personas, representa la sabiduría ancestral, la conexión con la naturaleza, la espiritualidad libre. Para otras, es un recordatorio de la persecución, de las injusticias cometidas, de las vidas arrebatadas por el miedo y la superstición. Y para muchas mujeres, es un emblema de resistencia, de autonomía, de poder personal. La historia de las brujas es, en el fondo, la historia de cómo una sociedad puede convertir la diferencia en amenaza, de cómo el miedo puede transformarse en violencia, de cómo el poder puede manipular creencias para controlar a las personas. Pero también es una historia de supervivencia. A pesar de los siglos de persecución, de las hogueras, de los juicios y de las acusaciones, la figura de la bruja nunca desapareció. Cambió, se adaptó, renació una y otra vez. Hoy, cuando miramos hacia atrás, no vemos monstruos ni demonios. Vemos mujeres que conservaron conocimientos, tradiciones y formas de ver el mundo que sobrevivieron a pesar de todo. Vemos la sombra de una historia que nos recuerda lo fácil que es dejarse llevar por el miedo y lo difícil que es recuperar la razón cuando la histeria se apodera de una sociedad. Y vemos también la fuerza de un símbolo que, aunque intentaron destruirlo, sigue vivo, transformado pero intacto en su esencia, la búsqueda de libertad, de conocimiento y de poder interior. La historia de las brujas no es solo un capítulo oscuro del pasado. Es un espejo que nos obliga a reflexionar sobre el presente, sobre cómo tratamos a quienes son diferentes, sobre cómo reaccionamos ante lo desconocido, sobre cómo el miedo puede nublar el juicio, y sobre cómo, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay quienes resisten, quienes cuestionan, quienes se niegan a aceptar la injusticia. La bruja, en todas sus formas, sigue siendo un recordatorio de esa resistencia. Un símbolo de que, por más que intenten apagarla, la llama del conocimiento y la libertad siempre encuentra la manera de volver a encenderse.